Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 39. Jeremías, capítulo 39. Y dice así la palabra del Señor. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 11 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsekim, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, el rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey de Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmac, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues este pasaje que hemos leído es, como hemos visto, el de la caída de Jerusalén a manos de los ejércitos de Babilonia, de Nabucodonosor. Es, por lo tanto, el cumplimiento de lo que Jeremías había estado anunciando, ¿no?, durante mucho tiempo. No solamente él, pensemos que también estaba, pues, como mínimo, otro gran profeta, Ezequiel, que estaba también ministrando durante los días y años previos a la caída a la toma de Jerusalén. Entonces fue el cumplimiento de muchas advertencias de parte de Dios por medio de sus profetas. Fue el cumplimiento de muchos mensajes que hemos estado viendo, ¿no?, hasta el capítulo 38. Ya en el capítulo 38 también estaba, pues, advirtiendo Dios a Jeremías, a Sedequías por medio de
Sedequías de lo que ocurriría si él continuaba en su obstinación de no entregarse a los caldeos, a Babilonia, y él lo rechazó. Sus motivos tenía, ya vemos que él tenía miedo, sí, él tenía miedo, pero en el fondo ese miedo era una actitud de desconfianza, era una actitud de incredulidad, de falta de fe en la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues tardó, fueron muchos años, en los que Dios envió a sus siervos los profetas, como dice la expresión que se utiliza bastante aquí en Jeremías y desde temprano sin cesar, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, año tras año, y no se cumplía, y no venía lo que estaba anunciando los profetas, pero al final, vemos, se cumplió. Al final, la palabra que se había dado se cumple. Y eso, por tanto, pues tiene sus efectos, y uno de ellos, no pequeño, es que se vindicó a Jeremías como verdadero profeta. Se vindicó, él fue vindicado. Mientras estaba sin cumplirse esta palabra, la gente podría decir, bueno, pues aquí venga a hablar, pero aquí no ocurre nada. Bueno, pues al final vemos la palabra de Dios se cumple y pues Jeremías queda vindicado como verdadero profeta. ¿Dónde estaban entonces ahora? ¿Dónde estarán aquellos falsos profetas que estaban pues haciendo creer al pueblo que no iba a pasar nada? Aquellos que se hacían cuernos de búfalos, aquellos que abofetearon a Jeremías, aquellos que se burlaban de él o intentaron acabar con su vida, porque desmoralizaba al pueblo como si hubiera alguna salida resistiendo en el asedio. Bueno, pues se cumplió la palabra, Jeremías fue vindicado. Leemos entonces aquí las indicaciones, los detalles. Primeramente, pues, los detalles temporales, cuando ocurrió. Leemos que fue en el 9º año de Sedequías, en el mes 10º, pues fue cuando vino Nabucodonosor, comenzó entonces el asedio, y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió la brecha. Esto significa, por lo tanto, que hubo un asedio de un año y medio en el asedio. Un año y medio, bueno, pues vemos que la ciudad tiene que estar bien preparada para resistir un gran ejército que la acercaba. Estaría pues bien preparada en cuanto a sus defensas, estaría bien también preparada en cuanto a los víveres, pero no se puede continuar así indefinidamente. Al final, pues, se abrió la brecha en la ciudad. Y eso fue, pues, cuando leemos en Jeremías capítulo 52, cuando, en el versículo 6, en el mes 4º, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Ya el pueblo no tenía nada que comer. Ya no eran uno ni dos, sino toda la gente que estaba allí no tenía nada que comer. ¿Y cómo iba entonces a resistir al ejército que lo cercaba? Era entonces, pues, cuando se cumplió las terribles amenazas de Dios en la ley, en las maldiciones del pacto, de lo que ocurriría si ellos desobedecían a Dios y quebrantaban sus mandamientos y quebrantaban así su pacto. Leemos pues en el capítulo 28 de Deuteronomio, a partir del versículo 54, lo que ocurriría. Dice: el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la dedicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra,
de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, y al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Qué iba a comer entonces el pueblo? Si ya no tenía pan, ya no tenía víveres, ya no tenía nada que comer, pues los cuerpos de los que ya primeramente morían. ¿Y quiénes? Bueno, pues primeramente los más débiles, los niños pequeños, enfermos, ancianos. A estos pues sirvieron de comida a sus propios padres. Vemos que terribles son las amenazas de Dios. Y Dios no amenaza en vano. Dios no amenaza simplemente para causar una impresión, un poquito de miedo, pero al final nada. Dios amenaza y dice la palabra de Dios que es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dios, quien guarda su palabra, Dios, quien es imposible que mienta, y que en cuanto a sus promesas, para mostrar que es imposible que Él mienta, Él añade a su palabra y a su promesa el juramento, para que en dos cosas que son imposibles que ocurra, ¿no? En dos cosas, la promesa y el juramento, pues tengamos nosotros la certeza de que es imposible de que Él mienta. Aunque no haría falta, porque ya solamente la palabra sola de Dios, la solamente afirmación, la declaración de Dios ya basta. Pues pasa lo mismo con sus advertencias. Es la misma palabra de Dios. Es el mismo Dios que no miente el que habla. Y es imposible que Dios mienta. Y por lo tanto, tengamos, pues por sabido, tengamos por cierto, que horrenda, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo cual, pues hemos de tener por cierta esta palabra, que ha de haber un juicio, que ha de haber un juicio por el cual Dios va a juzgar toda obra de los hombres, y que dará a cada uno su merecido. Y pues a los que hicieron lo malo, lo van a condenar para toda la eternidad, y allí será el llanto y el crujir de dientes, y no habrá pues una posible redención más allá de esta vida. No hay una posible redención de un posible hipotético purgatorio, porque la gente pues se alivia de esta manera. Se alivia de esta manera. ¿Cómo? Pues a los que estén sin arrepentirse y sin creer en Dios y en Cristo. ¿Van a estar condenados por toda la eternidad? Pues nada, pues hemos de buscar una salida, hemos de buscar un alivio. Purgatorio. De esta manera, pues, la gente se autoconsuela a sí mismo. Y de esta manera, pues, busca un alivio. Pero es falso porque no está en ninguna palabra de la Escritura, ni se deduce de ella de ninguna manera. Así, por lo tanto, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto es el juicio. Y el que hubiere hecho lo bueno saldrá a resurrección de salvación, y el que hubiere hecho lo malo vendrá a resurrección de condenación. Bien, pues fijémonos también aquí cómo entraron entonces los príncipes de Babilonia. Hicieron un muro, una brecha en el muro, entraron en la puerta de en medio, no la ocuparon pues toda la ciudad inmediatamente. Le dio tiempo al rey de decidir qué hacer. ¿Me salgo al rey? ¿Me entrego en el último momento? ¿Imploro clemencia? ¿Me presento pues absolutamente humillado delante de él? No. ¿Qué es lo que hace? Aprovechar o intentar aprovechar la noche para
intentar huir. Y es lo que hace. Es lo que hace. Tenía palabra, pues, de Jeremías en los últimos capítulos, que si se entregaba al rey, él viviría. Y había, pues, esa oportunidad. Él podría haber tomado esa palabra como base para hacerlo. Sin embargo, él desestimó. ¿Y qué es lo que hizo? Salir por otra puerta de noche, tomar el camino del Arabá y intentar, pues seguramente cruzar, porque va en dirección a Jericó, los llanos de Jericó, cruzar el Jordán y entonces estar allí en tierra de Jordania. Bien, pues eso fue en vano, porque también se cumplió la palabra de advertencia por medio de Jeremías, que si no se entregaba, él sería presentado, llevado preso ante Nabucodonosor. Él pensaba que se iba a escapar. Aún, pues, en esto vemos que él estaba, pues, sin dar crédito a las palabras de Dios por medio del profeta. Él se pensaba que iba a escapar. Sin embargo, vemos que también fue en vano y el final fue terrible, porque fue presentado ante el rey de Babilonia, versículo 5, y la sentencia de Nabucodonosor entonces fue, primero, degollar a sus hijos, como se hacen a los animales, a las reses, ¿no? En los sacrificios lo degollan. Después también a los nobles, a los príncipes, aquellos que estaban apoyando al rey en su rebelión. Y al final, pues, el terrible final para de Sedequías no fue que lo matase en ese momento, sino que habiendo visto ese final de sus hijos, sacarle los ojos, de manera que ese fue la última visión, el último recuerdo que él quedaría, y a él dejarlo con vida para llevarlo a Babilonia, y ahí pues que muera, pues cuando se quiera morir. Esa será la última visión que él tenga. Esa será la última visión que él recuerde, la muerte de sus hijos delante de sus ojos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fue advertido una y otra vez lo pasó por alto, una y otra vez lo desechó. Al final, por lo tanto, el juicio fue mucho peor de lo que él se habría jamás imaginado. Pues podemos también establecer, ¿no?, los paralelos con nosotros, porque nosotros también se predica el Evangelio, y el Evangelio, que son las nuevas buenas acerca de Jesucristo, de su persona, de su venida al mundo, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos. Es que Dios ha hecho la reconciliación en Cristo, y se da el ministerio de la reconciliación, la predicación del Evangelio de Dios, para que pues todo aquel que crea, todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo, sea salvo. Pues vemos que este Evangelio comporta la predicación del arrepentimiento de los pecados y la conversión a Dios, y se ha de predicar el arrepentimiento y la conversión a Dios a toda criatura que está debajo del cielo, y apoyando por tanto este anuncio primeramente en que es la verdad de Dios, que Dios es el Dios vivo y verdadero, y que Dios pues que no miente. Ha dicho que todo aquel que crea y se arrepiente será salvo, pero todo aquel que rechace creer está ya condenado. En Juan capítulo 3, todo aquel que no cree ya está condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este anuncio del Evangelio comporta también el anuncio y la predicación del regreso al Señor Jesucristo. El regreso al Señor Jesucristo, que es cierto, Él ha subido a los cielos y está gobernando todas las cosas con la palabra de su poder. Los cielos y la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que ejerce juicio a las naciones, el que las quebranta con la espada de hierro. Pero Él ha de volver a por su pueblo, Él ha de volver a hacer el juicio. Y bien, pues ya llevamos 2000 años de predicación del Evangelio. Ya llevamos 2000 años en las que los siervos,
siervos de la palabra están predicando el Evangelio y están diciendo, ha de volver el Señor Jesucristo, ha de haber esa resurrección, esa venida del Señor Jesucristo, resurrección de los muertos, ese juicio final. Pero vemos que hay gente que a esta aparente demora, 2000 años, se burlan diciendo, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4, estos burladores que vienen en los últimos tiempos, que andan según sus concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Cada día es igual al día anterior. Tiene 24 horas, el sol se sale, el sol se pone y no hay ningún cambio. Todo es igual. ¿Dónde está el regreso del Señor Jesucristo? No lo estáis aquí anunciando, no lo estáis esperando. 2000 años. Ja, ja. No os digamos, cansáis de estar esperando. Bueno, pues lo que dice el apóstol Pedro es que para el Señor, que es el Dios eterno, que está fuera del tiempo, fuera de la creación, 1000 años, para Él 1000 años es como un día con 1000 años, para Él no hay paso de tiempo. Y que Él no tiene por tardanza. Él no se retarda en su promesa de la venida del Señor Jesucristo, según los hombres la tienen por tardanza, sino que está dando tiempo para que todos se arrepientan, para que se predique el Evangelio a toda criatura y todos puedan arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, como Dios lo ordena en la predicación del Evangelio. Con lo cual vemos que sí, se está demorando las cosas a ojos humanos, aunque Dios sabe muy bien el día. Pero eso no será eterno, y el Señor Jesucristo vendrá, y el juicio tendrá lugar. Y el que hubiera creído en el Señor Jesucristo y hubiera hecho, por lo tanto, obras de fe, ese será salvo. El que haya perseverado hasta el fin, ese será salvo. El que sea incrédulo, que haya rechazado la oferta del Evangelio, que haya andado en la obstinación de su corazón, rechazando la palabra de Dios una y otra vez, ese será condenado. Y la visión de Sedequías, ese tendría que mover a la gente a tener temor, porque ¿cuál será? ¿Cuál será el dolor de los que sean condenados? Lo que sintió Sedequías, el dolor del recuerdo de sus hijos degollados, la última visión que tuvo, será bien poca cosa en comparación del dolor de los condenados. Dice ahí la palabra de Dios en el Evangelio del Señor Jesucristo que ahí su llanto no se acaba, ni su gusano se muere. Allí será el llanto y el crujir de dientes, y eso será por toda la eternidad, una eternidad excluido de la presencia de Dios en tremendos tormentos del cuerpo y del alma. Un castigo sin posibilidad alguna de muerte, sin posibilidad alguna de cambio, sin posibilidad alguna de liberación, sin posibilidad alguna de redención, eternamente padeciendo y sin final, eternamente padeciendo y sin final. La horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, pues vemos esa imagen seria, solemne de advertencia en la persona de Sedequías, pero también hay imágenes positivas en este capítulo, porque primeramente pues vemos que a partir del versículo 8, bueno, sí, se pusieron a fuego las casas del rey, de los príncipes, de los nobles, pero se quedó la gente pobre de la tierra. Y bueno, pues versículo 10, los que no tenían nada
ellos recibieron viñas y heredades. Entonces ese juicio hacia la nación, hacia los ricos, hacia los poderosos, fue también el momento de la exaltación, ¿no?, de los pobres de la tierra. Y esto también es una imagen de lo que ocurrirá, de lo que ocurrirá en el regreso del Señor Jesucristo, que será un día de juicio, será también un día de exaltación y de salvación y de júbilo para su pueblo. Y su pueblo, vemos, nos dice 1 Corintios capítulo 1, no son muchos ricos, no son muchos poderosos, no son muchos nobles en este mundo, porque a lo necio del mundo escogió Dios, a lo débil del mundo escogió Dios, a los pobres de este mundo, dice Santiago, ha escogido Dios. Entonces, cuando ellos vengan, ellos serán exaltados y recibirán el reino preparado para ellos. Ellos son herederos de Dios, coherederos con Cristo de todas las cosas. Esa será su exaltación para siempre. Para siempre. Por lo tanto, primera nota positiva. La segunda nota positiva está en la liberación del profeta que fue encargado a la familia de Safán. Lo entregaron, versículo 14, a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa. Y él vivió entre el pueblo. Ya se acabó entonces su experiencia en la cisterna, ya se acabó el estar en el patio de la cárcel, pues sí, tenía pues ración hasta que se acabó el pan, pero cuando se acabó el pan ya no tenía nada que comer, juntamente con el resto de la ciudad. Bueno, pues él ya estaba a cargo de una familia piadosa en Israel, lo cual pues también fue un motivo de bendición para esa familia. Mateo capítulo 10, ¿verdad? Que cuando el Señor envía a predicar a sus siervos y los reciben a su siervo en una ciudad o en una casa, lo primero que hace el siervo es saludar a esa casa y decir paz a vosotros. Y la paz del siervo, del apóstol, del predicador viene sobre la casa. Y todo aquello que se dé o que se haga de bueno al siervo, al apóstol, al predicador, por cuanto es apóstol, siervo o predicador del Señor Jesucristo, de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, no quedará sin su recompensa. Y aquel que dé un vaso de agua fría a alguno de mis siervos, por cuanto es mi siervo, dice el Señor Jesucristo, no quedará sin recompensa, no quedará sin su recompensa. Así, por lo tanto, vemos que también esa fue la oportunidad, la ocasión para que se pudiera ejercitar esta familia en buenas obras al ayudar, cuidar, mantener, sostener al siervo. No quedarán sin su recompensa, y la paz y la bendición y la presencia de Dios de una manera especial estaría en su casa y en su hogar. Bien, pues esta sería la segunda nota positiva, pero la tercera es bien curiosa, porque a partir del versículo 16 habla de Ebed-Melech. Ya lo vimos la semana pasada, que era aquel, pues, tal vez eunuco, tal vez oficial, etíope, que intercedió al rey para que sacasen a Jeremías de la cisterna. Y pues el rey pues le mandó que vaya con 30 hombres y sacasen a Jeremías con sogas andrajosas, etcétera, y con trapos, que lo sacaron poniéndoles las sogas por debajo de los sobacos, sacando luego de la cisterna, del fango, para que allí no muriese. Bueno, pues porque es curioso. Pues lo curioso es, si vemos el versículo anterior, versículo 15, había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Es decir, que eso ocurrió antes de la caída de Jerusalén, antes de la conquista de Jerusalén. Eso, pues, digamos que cronológicamente tendría que estar en el capítulo 38 que vimos la semana anterior, pero vemos que está aquí desplazado, puesto al final. ¿Por qué? Bueno, alguna intención tiene que haber, ¿no? ¿Cuál? Bueno, pues estamos viendo, ¿no?, las notas positivas, ¿no? Primero los pobres de la tierra, después la familia de Safán. Ebed-Melech también. Ebed-Melech, quien él, pues, estando en el patio de la cárcel, se le dio esta palabra
que en aquel día yo te libraré. Dios también lo libró a él en el juicio por lo que habíamos dicho, por lo que había hecho de bien al siervo de Dios. No fue un vaso de agua, lo libró de morir. Entonces Dios lo libró en el momento de juicio. No fue entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Él temía porque él era un oficial, era alguien importante en la corte del rey. Bueno, pues fue librado por lo que él hizo. No solamente por lo que él hizo de cuidar al siervo, a Jeremías, fue el resultado ¿de qué? De su fe. Versículo 16, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí. Él tuvo fe y confianza en el Señor, y por eso él tuvo la valentía de presentarse al rey y pues abogar y pedir por la vida del profeta. Entonces, él confió en el Señor y él actuó. Y él fue fiel y el Señor es fiel y va a recompensarlo. Su fe y el resultado de su fe, sus obras de fe. Y vemos pues que esa fe y esa confianza y ese valor humano en Ebed-Melech también iba juntamente con una debilidad humana, porque él también tenía temor. Él también tenía temor de Nabucodonosor. Él también tenía temor de la conquista de la ciudad. Así pues vemos que no era solamente entonces un héroe de película que pues todo le sale fácil y todo le sale bien en el terreno de la fe. Él tenía su fe. Y él también, como vemos en el Evangelio, decía, ayuda mi incredulidad, creo, ayuda mi incredulidad, tengo valor. Y él al mismo tiempo tenía ese temor y ese temor humano. En ese dilema, pues, ¿qué hacer? Pues mirar a Dios y centrarnos en Él y apoyarnos en Él. Así pues, será vindicado todos los que han creído en el Señor Jesucristo y que se han arrepentido, por lo tanto, de sus pecados, confiando en Él para salvación, y que han sido fieles al Señor y a su palabra, y que han actuado obedeciendo sus mandamientos, perseverando hasta el fin, hasta que el Señor venga, y si es antes, hasta el fin de sus propias vidas. En todo caso, no es una flor de un día su fe, no es la flor de un día su fidelidad. Es, sí, una flor que, aunque pequeña, es cuidada de los vientos, por los vientos, es protegida por el Señor hasta que venga el día completo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pues que con esa esperanza estemos firmes y estemos continuando en nuestra fe, en nuestro amor y en nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Amén.